Javi, tú has visto, me llegó un email ayer, no sé si tú lo recibiste, me llegó un email ayer de Garmin para que probara gratis por 30 días la suscripción del Garmin Connect Plus, una cosa así. Y a mí no me ha llegado eso. ¿No te llegó? A No. mí me llegó, Javi, y voy a abrir este email contigo, porque es un billete, son como 88 € al mes, al año, o si no, Javi, creo que son como 8 € al mes. Déjame confirmar. Garmin, y así lo hablo junto contigo. Míralo aquí, Javi. ¿Recibiste el email? Pruébalo gratis durante 30 días. Consigue mucho más con Garmin Connect Plus. Colecua. Mira, Javi, voy a entrar. Ellos dicen lo siguiente, lo voy a leer. La aplicación Garmin Connect es una experiencia gratuita y personalizada que no va a desaparecer. Pero para aquellos que quieran funciones premium e información aún más personalizada, pueden dar la bienvenida a Garmin Connect Plus. Descubre qué funciones son compatibles con tu dispositivo y pruébalo de forma gratuita durante 30 días para mejorar tus conocimientos sobre salud y forma física. Javi, yo me siento que vamos a tener a todos los simios que van detrás de Garmin y todo lo que hace Garmin está perfecto, ¡pum!, van a inscribirse. Y ya veo ya muchísima gente suscribiéndose a esta vaina. Según lo que No, las funciones no, te no es dicen. así, no es así, Jordi. Por mí, Lo, lo- pero que ha, Javi, lo que ha habi- lo que ha habido es un rechazo global y mundial contundente. al Garmin Connect Plus, Claro, yo no lo sabía. claro. Dime una persona que está hablando positivamente de ese cambio. ¿Tú has No, escuchado a alguien? no, ni bien ni mal, no, no lo sé, no lo sé. No, mal sí, y mucho. De verdad. Busca cualquier programa de esto, cualquier persona, busca las opiniones, búscalo todo y escucha. Oh, vamos a ver, Javi. A mí, tú ves, yo no sabía. Te pone el tema. Yo no puedo, no lo he probado. Sí. He visto a alguna gente hablando sobre el tema. Entonces, yo no puedo hablarlo como experiencia personal, pero personas que yo sigo, que los conozco y sé con su trayectoria, o sea, que lo que dice me lo creo, porque no son personas que las conozco de ahora, que los conozco sus programas y sus cosas. Han dicho lo que piensan y han dicho eso. Hay uno que dijo, ¿cómo se llama? Hay uno que dijo, no disparen al mensajero. Yo solo estoy hablando de que salió nuevo, porque ya le iban a acabar. Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, ¿por qué ha caído la pregunta es de que se hacen todo, ¿por qué ha caído tan mal esta noticia? Porque dicen que la noticia de cuando el Connect salió como un nuevo Connect hace poco tiempo, como que le Sí. hicieron un revamp, tampoco cayó muy bien, pero había gente que estaba a favor y gente a contra. Dicen que en esta noticia, el problema es que no hay gente a favor, es que todo el que ha salido está en contra. Y esa es la experiencia que ellos han tenido con todos los comentarios, son gente que tiene muchos seguidores, muchas cosas. Y el tema es que, primero, Garmin siempre se ha vendido como un reloj premium, con un precio premium, y una de sus grandes ventajas, digamos, es que tú con ese reloj te venía pues todo, o sea, y todo incluido, y tus programas estaban ahí, todo estaba ahí, todo estaba incluido, y era parte como de ser como ese premium. Y siempre ha habido suscripciones en Garmin. O sea, cuando tú piensas, siempre tú tienes los Enrich por un lado, o sea, hay muchas suscripciones. El Enrich también tú puedes tener lo de los mapas, eso. Hay unos mapas muy especiales que tú puedes comprar, que son los de, Sí, yo lo he visto, sí. ¿cómo Sí. se llama? El no sé qué Plus. Y son extra. Entonces, no es nuevo. Entonces, ¿por qué? Pero hasta ahora, esas suscripciones eran cosas como realmente siempre de un tercero. O sea, si ellos le compran esos mapas a una gente, pues entonces es un gasto. Siempre la gente ha entendido que es un gasto. Por ejemplo, si tú tienes LTE en tu Garmin, que hay algunos que han tenido, te cobran más por el LTE, pero claro, pues ellos le están pagando a una compañía. Lo que hace sentido, Entonces, claro. entonces la gente lo entiende más, entiende, por ejemplo, lo de Enrich tiene que pagarlo a los satélites, el Iridium, y eso es caro. Entonces, no es nada más el servicio que te están dando, sino que hay un tema ahí. Y con, y con los mapas también. ¿Qué pasa? Que esto no, es diferente. Este es el mismo programa. Hay gente que dice que he escuchado que lo de la inteligencia artificial es costoso. O sea, como que ellos buscaron, o sea, o están utilizando un servicio de inteligencia artificial que les cuesta dinero. Pero ¿qué sucede? Si fuera dos cosas. Primero, que ellos han roto con su patrón de que todo está incluido. Sí.
Y entonces el tema es que lo que han puesto en el Connect Plus no es tan atractivo tampoco. O sea, cuando yo no lo he hecho, pero cuando la gente se pone a ver las cosas que han puesto en el Connect Plus, se siente que es algo que debería estar en el programa de por sí. No se siente como algo extra. Debería ser tu programa, las mejoras de que tú estás esperando en tu programa deberían ser esas. Entonces, no es como un algo extra que están entrando, sino como que están creando esa barrera para que el tema de lo que dice la gente, el problema no es lo que han puesto detrás con el Plus ahora porque no me importa mucho. El problema es que han roto con esa tendencia y de aquí en adelante a saber qué cosas van a ir pasando a ese premium para que la gente dándole más valor a ese premium y quitándole cosas al gratis para que la gente se Ay, vaya cambiando. Entonces, el problema es lo que va a pasar en el futuro. O sea, el problema es la puerta que han abierto sí, realmente. sí, sí, sí. Mira, este post, Javi, me siento muy identificado con él, ¿eh? Dice, hace 22 horas, la nueva suscripción Connect Plus de Garmin es una putada para los usuarios fieles. Garmin siempre ha sido una marca premium y antes no me importaba pagar por un hardware de primera porque sabía que la experiencia del software venía incluida, que es justo lo que tú estás diciendo. Me parecía un trato justo. Ahora es como si me hubiera comprado un Ferrari y me dijeran que el volante cuesta aparte. Lo que me mata es que este nuevo modelo devalúa todo el ecosistema. He pasado años construyendo confianzas en Garmin. Se lo he recomendado a amigos, familiares, senderistas, corredores, triatletas, porque era la plataforma sin tonterías que no te sacaba los cuartos con suscripciones como el Fitbit o Apple. Ahora parece que vieron como los demás estaban exprimiendo a la gente y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros también queremos un trozo de la tarta. Connect Plus no va de mejorar la experiencia del usuario, va de ingresos recurrentes, punto. Y no vengas con lo que es opcional, porque seamos realistas, cuando todas las funciones nuevas y molonas de tu nuevo Instinct Thread AMOLED de neón están detrás de un muro de pago, deja de ser opcional rapidísimo. Es como funcional y Garmin lo sabe. En fin del rollo. Me encanta el hardware, odio la dirección que han tomado, lo que tú decías, Javi. Si Garmin sigue así, empiezo a mirar Coros o Sunto de nuevo. No porque sean mejores, sino porque respetan más a sus usuarios. Y bueno, por ahí todo el mundo doliendo que dice lo mismo. Y es verdad, Javi, porque yo me acuerdo cuando salió el Garmin 8 en septiembre, Fenix 8, que era una mierda el reloj, y era real, que era un disparate el reloj, el software, la gente lo defendía, lo defendía, lo defendía, lo defendía, que es el mejor del mundo. Coño, no es el mejor del mundo. Con los updates de ahora sí es un buen reloj, pero al principio no, y la gente lo defendía. Y claro, pues mira, pues yo pensaba que la gente iba a defender el Garmin Plus, pero no sabía lo que tú estás diciendo, y efectivamente, mira aquí lo que dice la gente de que te están tomando el pelo. Y es verdad. En favor a Garmin, porque siempre, a ver, nunca nos gusta que nos mejoren, que nos empeoren las cosas. Nunca. Aunque sea justo o injusto, nunca nos gusta. Siempre lo que te pica no te gusta. Entonces, en favor de Garmin, hay que decir que la inmensa variedad de cosas que Garmin te da gratis. Todos los entrenamientos. O sea, esto que lo escuché tiene sentido. Garmin lo ha hecho al revés que todo el mundo. ¿En Todo qué el mundo sentido? te ha hecho la plataforma básica, muy básica, gratis. Y todo lo extra te lo cobra. O sea, todos esos servicios de entrenamiento que da Garmin. Tú tienes entrenamiento ahí para todo, gratis. Tú tienes, o sea, si tú quieres correr, un entrenador para correr, un entrenador para no sé cuánto, un entrenador para carrera, un entrenador para maratón, te va controlando el paso, los días, todo. Todo eso es gratis. Y eso tiene mucho valor. Así que, ¿qué sucede? Ellos no pueden deshacer eso. Eso está hecho ya. Quizá ellos debieron darte el básico gratis y esas cosas de Sí. pago. O sea, si tú quieres entrenarte para 5 kilómetros, un entrenador personal para 5 kilómetros, eso, entonces ponértelo de pago. ¿Tú me entiendes? O sea, ellos fueron por la otra vía y eso ya no lo pueden deshacer. Rompiendo a favor de Garmin, Garmin quizá ve que la gente no sé, quizá ve que la gente no está apreciando tanto eso como debería apreciar, pero ellos no pueden cogerlo gratis y ponerlo de pago ahora. Pero tienen que comenzar a entrar algún ingreso por parte de software, porque también ellos están pensando en su futuro. Y el hardware tiene su limitación de cuánto crece, y la competencia está creciendo con hardware muy bueno también. Entonces, la experiencia de Garmin viene también por el software, por la comunidad, por todo, y ellos están haciendo lo que creen que le conviene. Ahora,
¿Qué sucede? Que eso pica. Entonces yo, pues, como digo una cosa, digo la otra. Este update, o sea, este Garmin Plus lo que te ofrece es caca, sinceramente. Y yo he estado viendo lo de la inteligencia artificial Sí. y es súper cómico. Yo supongo que eso va a mejorar con el tiempo. ¿Y por qué? Pero ahora, porque es un mensaje que te dice: "Has corrido 5 kilómetros hoy. Has corrido más que ayer". Y la gente como que: "Okey, ya lo sé. Te puedes esforzar para alcanzar lo de ayer", no sé qué. Y tú: "Okey, vale, dame algo útil, por favor". Es como que es como sí, que se quedó según tus niveles, quizás deberías descansar hoy. Y yo: "Okey, vale, ya lo sé, porque hay un trading readiness que me da un valor más bajito". ¿Qué es lo que tú me estás preguntando? ¿Que me lo estás poniendo en palabrita? Entonces, es eso. No dice más nada, Jordi. Es un mensajito que te dice que sí, hoy parece que estás súper bien para hacer ejercicio. Dale duro. A ver si llega a los 10 que no hiciste ayer. O sea, pero no te da información que tú no que tú no ya lo veas, porque tú tienes un trading readiness, tú tienes un montón de cosas. Por la Entonces, mañana te dice cómo tu día y claro, claro, claro. pero es suficiente para tú decir el gran salto, ahora pagamos para eso. Es que no me está dando nada nuevo, Jordi. Claro, para la gente más que conoce menos cuando entra, que no sabe quizá lo que es un trading readiness, no entiende lo que es el consumo de oxígeno, pues está chulo, está bien, es bienvenido como un upgrade, tú dices, bien, chulo. Lo que no es bienvenido es como una razón para darte un plus y cobrarte un montón de dinero que no estaba pagando antes. Hay otras cosas, hay como una mejora mejoras de ver las visualizaciones de ciertos ejercicios. Sí, sí. Y eso se siente, como decir, eso tú lo que debes hacer es el programa que tenemos, mejorarlo, ¿no? O sea, no se siente como algo nuevo, se siente como que tú me estás cobrando, no quieres hacer la mejora gratis. Eso es lo que se siente. Y no está cobrando un poquito. Y eso nunca había existido hasta ahora. Y por eso la gente se está quejando, porque dicen que el precio que ellos pagan no es para que le estén cobrando cosas que es una suscripción importante. No son 2 y 3 euros. Yo no sé qué decirte. A mí, desde luego, como usuario, junto con todo lo que está pasando con Garmin últimamente, me va desmotivando. A mí me va alejando de Garmin. Pues mira, a mí también, Javi. O sea, no digo que yo no voy a salir de Garmin, no digo que mi reloj es fantástico, no digo que me sirve para lo que me sirve, es fantástico, pero son cositas que me van restando. O sea, y poco a poco voy viendo más qué están haciendo los otros. ¿Por qué? Porque a mí, sinceramente, no me ha gustado la falta de interés por sacar un Garmin 8 terminado, un poco más. Es una falta de respeto se supone que a tu premium. Sí, es bien. O sea, todo el que defiende Garmin, con lo que han hecho con el Garmin 8, que lo han sacado en pañales, se han reído de todo el mundo que defiende a Garmin, porque la noticia eran los problemas que tenía y las Sí, listas de problemas que tenía, y lo poco que decían que había cambiado. sí, es verdad. Entonces, no sé, han dejado a la gente fiel, la han dejado un poco ahí sin palabras. Nosotros mismos, yo mismo, sabiendo lo bueno que era el reloj, no podía dejar de atacar que saliera así, no podía salir así. Sí, hay problemas de hardware, de software, que tiene que ir arreglándose, como todo software nuevo, porque sabemos que se reescribió nuevamente, Sí, pero que lo sacaran tan verde, para mí eso no debe haber sido. Luego tuvimos problema que se cayó todo el Garmin. ¿Tú te acuerdas hace poco? sí. Un tema de que se cayó todo, eso puede pasar, Un pero no puño. sé, Es ver últimamente tú dices, pero, o sea, para la gran empresa que es Garmin y el dinero que estoy pagando, estoy teniendo más problemas que si me compro otra marca. claro. O sea, no sé, al final, ¿qué uso de todo eso? ¿Qué no uso de todo eso? No sé qué decirte, de verdad. Yo, Javi, pues te digo, yo creo que a mí yo por primera vez empecé a ver el Sunto. Y lo que pasa es que Garmin hay una opción que de verdad te digo que es la que yo más uso en mi ruta de senderismo. Bueno, me gusta mucho la carga de ejercicio, eso me ayuda mucho, pero imagino que Sunto debe tener algo parecido. Pero hay uno que se llama Climb Master o Climb Pro, algo así creo. Y Exacto, porque sí. porque que me encanta, porque me va diciendo en la subida cuánto de cuánto estoy, en qué inclinación, cuántos metros me faltan positivos para subir, qué distancia para que se acabe esta subida. Y eso a mí me ayuda mucho. Pero si yo sé que Sunto lo tuviera, yo creo que mi próximo reloj sería el Sunto, porque te digo, yo me siento engañado y burlado de Garmin. Garmin, como alguien comentaba ahí en Reddit que te enseñé,
Creo que Garmin se está aprovechando de que los usuarios de Garmin están todos ciegos y peo que tiran, peo que van a olerlo, y a lo mejor están lo que hace Apple con todos los monos que van detrás de Apple. Y mira que yo tengo una Apple, pero no sé, una burla, Javi. Yo entiendo que ellos tienen que buscar un modelo que les sea más rentable en el futuro. Yo entiendo que han dado mucho, quizá no han recibido lo que han querido de todo lo que han dado. Yo no sé cómo están los números dentro de Garmin, sinceramente, no lo sé, no lo sé. Bueno, Pero yo no creo que estén mal. la competencia viene muy fuerte, Jordi, viene muy fuerte, viejo, porque relojes que cuestan 3 veces menos que están saliendo, Sí, te hacen el 80%, por decirlo de una manera. sí, 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 sí. Me estoy inventando un número, pero Sí, para que me entiendan, un reloj que cuesta 3 veces menos te hace el 80% y esto va en tendencia, o sea, sigue a más. Como están avanzando los de abajo y como está avanzando el de arriba, tú sabes cómo va a acabar la cosa. mira, Sabe que al final estos relojes van a ser el 90% de lo que hace otro, 95% a la mitad del precio. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar cuando estos relojes creen una comunidad también? Lo único que le falta es crear una comunidad, ¿eh? Y que la gente diga y hacerlo de moda. Javi, mira, Y me mira esto, Javi. O sea, ¿cómo está el número? Bien, Javi. En el 2024 ellos tuvieron un beneficio neto de 1.41 billón de dólares, Javi. O sea, están bien, está muy bien. O sea, Javi, y en total en tendencia comparado con años anteriores, no tiene una gráfica ahí de. no, aquí Yo no. quiero saber cómo ha variado en los últimos cómo ha variado su ingreso neto en los últimos años. Eso me gustaría verlo. No sé cómo verlo eso. Bueno, no, no, tampoco lo sé. Déjame ver si entramos en la página de Garmin. La página de Garmin Bueno, en teoría debe ser algo oficial, Javi. no si le conviene, vamos a poner lo que le conviene, que buscar un sitio. Garmin USA, United States. Oh, pues mira, Javi, pues en la empresa grande lo dicen, Company, Investor, Retail and Career Opportunity, Early Access, Earnings, Quarter, ¿no? Ok, Javi, pues mira, 2024, Previous. Bueno, en el 2023, déjame ver si vemos el news release. 1.41 billón en el 2023, 1.40, un revenue de 1.48 billones, con un incremento de un 13% comparado al cuarto, o sea, a esos meses del año del anterior. Javi, tuvieron un 13% de incremento. Imagínate tú. Mira esto, beneficio neto. Mira, lo busqué en ChatGPT, Ok, con la salvedad que esto viene de ChatGPT, ok. que es una fuente es fiable, pero hay que confirmarla. Sí, 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 sí. Sabemos, ¿no? Dice, le pregunté sobre el desempeño financiero de Garmin en los últimos años. Sí, Entonces, me lo divide en ingreso operativo, beneficio neto, ingresos, saqué el revenue. sí. Me dice, en 2020 me registró ingresos de 4.187 millones, 2020. Y los ingresos aumentaron un 19,2%, que es 4.983 millones. ¿Ok? Aumentó en el 2021. 2022 hubo una ligera disminución de 2,46%, situándose en 4.860 millones. En 2023 los ingresos crecieron un 7,57%. Hasta los 5.228 millones. En el 2024, los ingresos alcanzaron 6.297 millones, un incremento del 20,44% respecto al año anterior. Sí, 2021 aumentó 1.082 millones. 2022, disminución de 974 millones, que va con la otra cifra. sí. 2023, oye esto, oigan este dato, señores. En 2023, el beneficio neto creció un 32,46%. El beneficio neto, lo repito, creció un 32,46% en el 2023. 32% de beneficio neto. Y en el 2024 se aumentó un 9,44% el beneficio neto. Claro, Lo de 2023 fue brutal. No, fue, no entiendo qué pasó ahí. fue brutal.
Pero ellos están aumentando de 2000, los últimos años, ellos van en alza, están aumentando. Los hábitos es lo que te digo, es como tienen todo lo óyeme, mira que soy Garmin, pero a juzgar por cómo me criticaron cuando sacamos el video del Fenix 8, o sea, tienen todo estos monos que van ciegos detrás de Garmin y peor que tiran, peor que se lo huelen. Y claro, pueden tener fan por todo el mundo, así. Mira, le he preguntado, previsión a futuro, Sí. me dice, Garmin ha proyectado un crecimiento financiero sólido para el año fiscal 2025. La compañía espera alcanzar ingresos de aproximadamente 6,80 mil millones, superando las estimaciones de los analistas que eran de 6,72 mil millones. Además, prevé una ganancia ajustada por acción de alrededor de 7,80, también por encima de las expectativas de mercado. Ese optimismo se basa en la fuerte demanda de sus segmentos de productos para actividades al aire libre y dispositivos portátiles. Por ejemplo, el segmento de actividades al aire libre generó un montón. Además, Garmin anunció un aumento del 20% en su dividendo, elevándolo a 90 centavos por acción. Proyecciones de los analistas. En resumen, las perspectivas financieras de Garmin para 2025 son positivas, respaldadas por un sólido desempeño en segmentos clave y una gestión financiera prudente. A Garmin le está yendo bien. Imagínate tú, Javi, o sea, A Garmin le está yendo bien. Entonces, ok, bueno, a Garmin le está yendo bien. Me alegro, me alegro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Javi, que yo me imagino eso. ¿Por qué sacan? Estoy hablando de los relojes. ¿Por qué sacan un Fenix 8 a medio coser? ¿Qué está pasando aquí? Si tú me estás diciendo que tú estás mal de recursos, tú tienes que sacarlo porque está mal y tienes no sé, que tienes que hacerlo porque tu supervivencia y no tiene opción, entonces yo digo, bueno, están haciendo lo que pueden, ¿verdad? Pero es que no le está yendo mal y entonces están cogiendo, han, han tomado decisiones que no lo entiendo porque la marca Garmin con el Fenix 8 este último año, ha, mm, el reloj no defrauda, el reloj es un update Sí, leve para mucha gente, normal, una cosa tan buena no puede mejorar. ¿Qué vas a hacer para mejorarla? Es difícil, pero es una mejora. El problema es, o sea, yo creo que ellos han perdido como empresa sólida que te da un producto de calidad, o sea, su proceso de calidad, su proceso de sacar algo pulido, eso, no sé, se ha visto muy deteriorado a mis ojos. así es, Javi, estoy de acuerdo. O sea, el Garmin 8 sigue siendo el mejor reloj que hay, Sí. el Fenix 8, digamos, y está mejorado, es mejor que el Fenix 7. Ahora te digo una cosa, como han reescrito todo el programa, también todas las mejoras del Fenix 8 ya no van a bajar al Fenix 7, 6. Eso también es normal para un cambio de software, pero también les conviene, porque un Fenix 5, 6, 7 son muy útiles, Son muy útiles. y ahora eso van a romper un poco con el Fenix 8 porque todas esas cosas nuevas que van saliendo ya no se van arrastrando hacia atrás. Yo no sé si el reescribirlo tenía también también te digo otra cosa, los Garmin van muy lento. O sea, ¿En qué sentido? Garmin se está salvando por su fortaleza, pero sus debilidades son fuertes. Nosotros estamos acostumbrados, cualquier relojito va como una centella, va rápido, va fluido, los gráficos son bonitos, tiene mucha capacidad de procesamiento. Y el Garmin es muy, muy básico, se está salvando a por rayita. Tienes tus colores, tienes su LED, pero todo muy básico, rendimiento para ellos no es como la prioridad. Los mapas en el Garmin son muy lentos, o sea, tú puedes dar un zoom y a veces tú tienes que esperar un segundo a que cargue la imagen Sí. y le das hacia al lado y tienes que esperar otro segundo. Y tú me miras, sí, pero son mapas de verdad con un montón de cosas. Sí, pero la experiencia de usuario no está tan bien. O sea, tú coges un mapita Google cualquiera, haces ¡rup! Y Sí, yo entiendo que el mapa de Garmin es ruteable. O sea, no lo puedes, y son mapas gratis, que lo tiene gratis. Es que la gente ¿verdad? a veces no ve ese valor. Es verdad. Son mapas increíblemente y son gratis. Ahí es que yo digo, no es tan sencilla la cosa y quizá la gente no le da el valor que se merece lo que te está dando Garmin. Ahí yo rompo una lanza a favor de Garmin, pero claro, si la gente no tiene esa percepción, luego no la paga. No, no. Y entonces, claro, yo entiendo, yo quiero entender que ellos tienen que buscar la manera entonces de crear un valor agregado. Quizá el IA le da un valor agregado y la gente paga por eso. O sea, el equipo de negocio de ellos está buscando la manera de cambiar un poco ese negocio.
porque ya Garmin no es la única empresa que hace un reloj súper competente. Claro. La gente, o sea, y eso se está cada día va avanzando más. Entonces, Garmin, ¿de qué va a ganar? Porque su reloj, hay otros relojes que físicamente te harán lo mismo por mucho menos. Es verdad. Entonces, ¿cómo ellos se están proyectando para el futuro? Yo creo que todo esto viene a que ellos están pensando en su futuro, porque estamos viendo el pasado, pero es que de 2020 para acá, la competencia ha saltado mucho en estos últimos 5 años. Han salido relojes, o sea, tú buscas cualquier marca de estas, cualquier marca de reloj y todos se están tirando ahora casi a lo deportivo. Es verdad. El Samsung, el Xiaomi, el otro, el Huawei, el del iPhone, el de, ¿cómo se llama? El iWatch ese. El último. No, el Ultra, que gracias a Dios que esa gente no quiere meter más batería, porque como el Ultra le meta más batería, Bueno, Javi, como el Ultra, oye, Jordi, el Ultra sí que va súper rápido, viejo. Eso sí que va súper fluido, es hermoso, está todo, viejo, está todo. Lo único es que tú tienes que pagar por las aplicaciones, él tiene otro modelo, y Garmin está atrapado en su modelo. Tú tienes que pagar por las aplicaciones y a ellos le entra mucho dinero porque, hay que decirlo, el iPhone, todo lo que sea Apple, te hace gastar dinero para usar sus cosas. claro. Y claro, ellos tienen un revenue ahí que se lo han currado de otra manera. Sí, es verdad. Y también tienen una base muy sólida que lo sigue a ellos, ¿no? Porque son muy diferentes y hacen cosas de calidad, porque hay que decirlo, Apple no te saca una cosa verde como la está Muchísimo sacando bug Garmin. como hicieron. Exacto. Entonces, ¿qué camino está siguiendo Garmin? Porque yo no sé, no lo entiendo muy bien. Ellos están atrapados en un modelo que ya no saben cómo mejorarlo. Y aunque han hecho un sistema nuevo, súper nuevo, reescrito, Phoenix 8, y no es tan diferente en la funcionalidad. No es súper mucho más fluido, no es súper mucho más lindo. Es más lindo, es diferente, pero es más como que han reorganizado los gráficos. O sea que los mapas siguen lagueando igual. O sea, no es difícil ver una tendencia en la cual, yo te digo la verdad, como Apple mañana diga, sacamos el Apple Ultra, que no lo va a hacer, Sí, no lo va a hacer porque Apple tiene otro tipo de negocio, pero como Apple diga, sacamos el Apple Ultra desconectado a nivel. y este no está conectado, se conecta a tu teléfono nada más. Y van Hay que le meta batería por 40 días, viejo. Yo quiero saber quién se va a comprar Garmin. ahí todo ese batallón. ¿Quién se va a comprar Garmin? Entonces, ¿cuál es la ventaja de Garmin? Porque, no sé, porque Apple también tiene comunidad. Apple puede hacer lo que quiera. Pasa que Apple sabe lo que está haciendo y ya, y sabe lo que está haciendo. Y Apple lo que quiere es que tú tengas un reloj en un teléfono. Apple quiere que tú tengas el iPhone, pero aquí. iPhone quiere que tú consuma datos aquí, te conecte por aquí. Ellos están pensando, ellos saben lo que están haciendo. Es verdad. Entonces, eso a mí me da pena porque Garmin está haciendo un reloj que es meramente deportivo, que en eso es que luce, pero para una empresa que no es la primera vez que pasa en la historia, una empresa grande que su grandeza, eso es lo que le entorpece para dar el salto. Es cierto. Todos los grandes acaban cayendo. Nokia, bueno, Nokia era, yo veo a Garmin, estoy viendo a Nokia, como quien dice. Es verdad. ¿Te acuerdas que Nokia, Era un los gigante en el 97, gigantes, 98, unas cámaras hasta con 2000. enfoque que no existe ni siquiera ahora, lentes que enfocaban ópticamente con movimiento, una cosa tecnológica increíble, pero se lo comió Android. Ellos no apostaron por Android, apostaron por otra cosa y Android creció y ese era el futuro y eso y era fluido y era chulo y era no sé qué ¿Verdad? y se cayeron. Pues entonces yo veo a Garmin un poco así, un poquito así, no digo que sea así. IBM, todas estas empresas que su fortaleza ha sido su debilidad. Es como que ellos han creado este imperio, entonces no pueden crear otro porque se comen a este. Es difícil, ¿eh? Yo no estoy en esa situación. Pero no sé, no Javi, sé, la gran pregunta, y con esto terminamos, ¿deberíamos comprar nuestro próximo reloj, un Sunto o el Fenix 8? Yo también no lo sé. no lo sé. Yo también no lo sé. Yo tengo que decir que yo no me quejo bueno, tengo una queja muy fuerte, De meteorología. y la tengo que decirlo, y parece y es lo más tonto del mundo, pero para que tú veas que los detalles importan. Yo no puedo ver el tiempo en mi no hay manera que yo decirle a Garmin que lea el tiempo de otro sitio, porque mi tiempo es incorrecto, donde yo vivo, siempre aquí. Y eso en la era en que estamos, No le luce. es que yo puedo buscar el tiempo, yo puedo comprar el reloj más barato, en cualquiera, y me va a dar el tiempo correcto. Entonces, a mí no me importa lo que me diga Garmin. No, es que lee el satélite más cercano, no sé qué. Yo, mi hermano, pero me lo está dando mal. A mí no me dé excusa, necesito que me lo dé bien. Cada Entonces, yo que te responde debe ser una operadora en su computadora que está, que diría,
Chalao, ¿qué es lo que me pregunta a mí? Bueno, precisamente, entonces, ¿qué va a pasar con una empresa que no escucha a sus usuarios? No, no, claro. Entonces, se sienten que están encima de una montaña, pero es que lo que pasa con la agencia grande es que caen con su propio peso. Nivel. Entonces, yo no quiero que Garmin caiga. Garmin, o sea, Garmin es demasiado, o sea, Garmin es mucho más que un reloj. Garmin es la empresa outdoor, viejo. O sea, y a mí es una empresa de verdad que outdoor, entre los planos y los GPS, los mapas, y Garmin, que Garmin esté saludable es bueno para todos nosotros. Claro. Yo no sé si me voy a comprar el Fenix 8 igualmente es un gran reloj, es maravilloso. Pero si los box se arreglan, porque el problema es que yo no quiero tener box tan fuerte en un reloj, sobre todo un reloj que yo necesito que me funcione en una montaña, en una cosa. No quiero que se me reinicie, no quiero tener ese problema. Necesito que sea que tú puedas confiar en él. Es parte de lo de Garmin. Garmin es confiar. ¿Por qué tú te compras un Garmin? Porque cuando tú estés ahí en medio de la montaña, tú quieres que tú lo digas, ay, error, ¡pup! En medio de una ruta, en medio de una cosa. Es confiabilidad. Y si yo no tengo la confiabilidad, yo prefiero comprarme otra cosa. No lo sé. Aunque tenga menos funciones, pero si tú me quitas la confiabilidad, y si el mío va peor que el tuyo, y si encima es más feo, y si encima va menos fluido, y si el mapa tarda 3 veces en verlo, y aquel está navegando igual, en un momento que yo digo, ¿y para qué que yo estoy pagando? Claro. El mío es mejor y vaina, pero bueno, los 2 pasamos por el infierno y el mío está vivo y me llevó y me trajo. Entonces, ¿para qué que tú estás pagando exactamente? Hace esta pregunta. Vamos a ver el futuro. Pues Javi, hasta aquí hemos llegado, ya saben todo, ya tenemos nuestra experiencia y nuestra opinión de Garmin Connect. Así que hasta la próxima.